Estos temas, sin lugar a duda, que llaman la atención y bueno, agradezco a todas las personas que han escrito y han mandado una gran cantidad de inquietudes. Me encantaría tener la respuesta a todas las cosas que la gente pregunta. Nadie nos va siguiendo, así es que vamos a tratar la manera de tocar todos los temas habidos y por haber. No se preocupe, vamos a ir despacito, despacito. Eso que veíamos hace un momento, la abominación desoladora, vamos a explicar un día qué es eso, vamos a explicar qué es la tribulación, principio de dolores, la gran tribulación, el juicio de las naciones, el anticristo, los 4 jinetes del apocalipsis. Vamos a ver cuál es la Trinidad satánica, quién es el falso profeta, quién es la más grande de las rameras. Estoy hablando del capítulo 18, ¿verdad? No, la mujer del pueblo, no, esa es otra cosa. Así es que vamos a, como repito, no tenemos ninguna prisa, vamos despacito y con buena letra, tratando la manera de explicar todo esto. Ahora tenemos que ir en orden, ¿verdad? Vamos a ir en orden, vamos a ir despacio. En esta tarde, en esta noche, yo quiero hablar acerca de la diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida de Cristo. La diferencia que hay entre el rapto y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces usted está leyendo algo que tiene que ver con la venida del Cristo, pero usted no sabe si es el rapto o es la segunda venida. Y es bien importante establecer diferencia entre una cosa y la otra. ¿Okay? Y por otro lado, pues hay 7 años de diferencia entre lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo. Hay una palabra en el griego que se llama la parusía. Para aquellos que les gusta estudiar o buscar algunos libros, especialmente de aquellos que hablan de escatología o de eventos por venir. La parusía es un estudio que une prácticamente todo lo que es la escatología bíblica, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando ellos hablan de parusía, porque la palabra pues significa manifestación, significa presencia, esa venida, parusía. Entonces algunos teólogos lo utilizan para referirse a los eventos desde el rapto hasta la segunda venida, y es una gran cantidad de cosas que van a pasar. Así es que vamos a ir a Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 13, por favor. Evangelio según San Marcos capítulo 13. Algunos teólogos dicen que esta pregunta que le hicieron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Dicen que es la respuesta más larga de Jesús. ¿Ok? En todas las preguntas que le hicieron, esta es la respuesta más larga que el Señor dio. Así es que es bien importante al comenzar este estudio que entendamos que el reloj profético de Dios está detenido. Proféticamente hablando, no pasa nada. De acuerdo al orden bíblico, vivimos hoy en día en el tiempo de la gracia. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? Que usted hace lo que se le ronca su regalada gana. Eso significa. Si usted quiere, viene a la iglesia. Si usted no quiere, no viene a la iglesia. Si usted quiere, honra a Dios. Si usted no quiere, no lo honra. Si usted quiere, lo sirve. Si usted no quiere, no lo sirve. Porque no sentimos ninguna presión. No andamos metiéndonos en una cueva porque nos anda persiguiendo el gobierno para ponernos la señal de la bestia. Y el día que suceda eso en el tiempo de tribulación, el que se deje poner la señal del anticristo, el que lo permita, está condenado. La Biblia dice que nadie va a poder realizar ningún tipo de transacción comercial en el tiempo de tribulación. Así es que si usted no tiene la marca de la bestia, no va a poder comprar comida, no va a poder comprar ropa, no va a poder comprar agua, no va a poder hacer absolutamente nada. Va a ser señal de condenación. Ese es el tiempo de tribulación. Hoy en día no. Hoy en día a la gente se le predica el evangelio y la gente si quiere dice no, hay más adelante, no, hay mañana, no, hay después. Personas que dicen llamarse cristianos, viven su vida cristiana como ellos la conciben, ¿verdad? Floja, si quieren sirve, si no quieren no sirve, si tienen tiempo viene. Dios para mucha gente no es prioridad porque es el tiempo de la gracia, ¿verdad? El Señor dice bueno, ¿verdad? El reloj profético de Dios está detenido. Hay algo
que va a activar el reloj profético de Dios, y es el rapto de la iglesia. Pero ¿cuándo va a ser eso? No sabemos cuándo va a ser el rapto. No sabemos cuándo es que Cristo va a venir para levantar su iglesia. ¿Ok? Y se habla muchísimo de que el reloj profético depende muchísimo de Israel. Ahora, si nosotros echamos un vistazo a los postreros tiempos que estamos viviendo, donde la Escritura dice que habrán hombres amadores de sí mismos, nos dice la palabra que la maldad se va a ser por grandes escalas. Todo lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor encaja muchísimo que estamos viviendo como los tiempos de Noé. Cada quien hace lo que quiere. La gente, aumenta la ciencia, aumenta la tecnología. Lo único que en lugar de aumentar ha bajado es la moral del mundo. La moral del mundo ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente quiere provocar a Dios. La gente dice: Dios no existe, nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Las mujeres dicen: nosotros hacemos lo que queremos con nuestro cuerpo. Fornicamos con quien queremos fornicar. Tenemos hijos si es que lo queremos tener. La gente vive como quiere hoy en día, porque estamos en ese periodo. Pero vendrá tiempos, amados míos, donde las cosas, que serán tiempos de juicio. Y eso es una cosa bien importante. Entonces, recuerde que viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Y entre el arrebatamiento de la iglesia que seremos llevados, que estudiamos el miércoles pasado, entre ese tiempo y la segunda venida de Cristo hay 7 años, dividido por 2 tiempos, que es 3 años y medio, principio de dolores, y 3 años y medio, la gran tribulación. Ahora, versículo 3. Dice la palabra: y se sentó en el monte de los olivos. Es bien importante ponerle atención a esto. Aquellos que hemos estado en Israel, hemos estado cantidad de veces en el monte de los olivos. El monte de los olivos era un lugar especial para Jesús. ¿Ok? Desde el monte de los olivos usted puede apreciar maravillosamente el templo de Jerusalén. Desde el monte de los olivos. El monte de los olivos lo utilizó el Señor para orar. El monte de los olivos lo utilizó el Señor. Mire usted, estaba sentado en el monte de los olivos. Y vamos a ver más adelante cómo en la segunda venida de Cristo Jesús pone su pie sobre el monte de los olivos y se parte en 2. Pero vamos a ir despacio. Dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo, mire usted, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. ¿Usted sabe lo que significa esto? ¿Usted sabe lo que significa que este mundo cambie de gobierno? Que venga un hombre que sea un estratega militar, un sociólogo, un estratega político, y que un hombre carismático, y que cambie todas las cosas, y que diga: miren, señores, solamente hay una manera de traer paz a este mundo. Y para poder traer paz a este mundo necesitamos un solo gobierno, uno solo. No varios, no 2, no 3, un solo gobierno. Necesitamos una sola religión y necesitamos un solo orden económico, una sola moneda. Si cumplimos con esos 3 requisitos, vamos a traer paz. Ahora, recuerde una cosa. Yo le decía a usted el miércoles pasado, cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, este mundo va a quedar en un caos y en una crisis que jamás en el mundo se ha visto, por la gran cantidad de muertes que van a haber, porque la iglesia va a ser arrebatada. Imagínese usted, si somos 1/3, por decir así, de la población del mundo, estamos hablando ahora de casi 7,000 millones de personas, 7 billones de personas, póngale usted que 2.5 billones de personas, nos vamos a la gloria. Esto es un caos. ¿Por qué? Porque maridos que tienen esposas creyentes, la esposa va a desaparecer, la esposa se va con Cristo. Esposas que tienen maridos que son cristianos, el marido se va con el Señor. Hijos que tienen a sus padres y ellos no son creyentes, los padres van a desaparecer. Los kindergartens, decíamos ese día,
los niños se van a ir con el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces este mundo va a quedar en una crisis terrible. Los aviones van a chocar unos contra otros, se van a derribar, porque si los pilotos eran creyentes, se van a ir con el Señor. Este va a ser un desastre nunca antes visto. Entonces se necesita que se levante un estratega, que se levante un hombre que le ofrezca dos cosas a este mundo: paz y seguridad. Y eso es lo que el anticristo va a ofrecer al mundo, pero va a poner condiciones. Y él va a decir las cosas que mencioné: una sola religión, un solo orden mundial, ¿ok? Y ahí van a comenzar a poner ellos sus condiciones. Ahora fíjate, este versículo que tenemos aquí, en el versículo: y es necesario, deja ver, rumores de guerras, no os turbéis. Versículo 8: se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, pon atención a esto. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mira, en Cuba, CDR, ¿qué significa CDR? Comité de Defensa de la Revolución. Bueno, me acuerdo porque son las siglas de mi nombre, entonces, pero solo de eso me acuerdo. Es probable que yo no tenga los datos exactos a ciencia cierta, pero conversando con algunas personas me decían que cada bloque había una persona del gobierno encargado de ese bloque. Y me dijeron a mí, una persona hace mucho tiempo: esa persona encargada del gobierno sabe qué es lo que usted desayuna, qué es lo que usted almuerza, qué es lo que usted cena. Sabe quién lo visita, sabe quién se queda o quién se hospeda en su casa. Saben absolutamente todo de usted. Ahora, muévase a los tiempos de la tribulación. Usted es creyente o conoce al Señor en ese lugar, o póngale, de eso voy a hablar al final, quiero hacer una reflexión al final del estudio, o póngase que usted en realidad es simpatizante del evangelio nada más. Es decir, usted no ha nacido de nuevo. A usted le gusta el evangelio, a usted le gusta venir con los hermanos, le gustan las pupusitas, a usted le gusta tener amistades, pero usted no se ha convertido de verdad. Usted sigue viviendo su vida como si usted no conociera a Dios. Usted, ¿será? Usted le vale el evangelio, pero es simpatizante. Póngale que usted se queda. Entonces usted va a decir: se nos fueron y nos quedamos nosotros aquí. ¿Te das cuenta? Nos quedamos. ¿Por qué? Porque esa va a ser al final la reflexión, hablar de nacer de nuevo. Pero usted ya tiene conocimiento. Entonces va a decir: mira, ¿te acuerdas que se va a levantar un hombre? Ya usted lo va a ver por televisión, porque ese hombre va a hacer milagros en el nombre de Satanás, lo dice Apocalipsis. Entonces usted va a decir: no, nosotros no podemos permitir que nos pongan el sello. Pero aquí el Señor Jesús les está diciendo en el versículo 9: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Van a llegar a su casa porque ellos saben que usted venía a la iglesia el día domingo, y le van a decir: bueno, fulano de tal, usted tiene dos opciones. Usted sigue como evangélico, lo matamos, ¿ok? O se convierte al orden mundial. ¿Qué quiere decir eso? O usted es fiel a la palabra del Señor y permanece y se va y se esconde. Acuérdese que no va a poder hacer ningún tipo de transacción comercial, que se va a volver a los tiempos del primer siglo, de las catacumbas. De ahí surgió el pescadito, el famoso ixoye, donde la gente se metía a las catacumbas y al ver el signo del pescadito llevaban comida y compartían con otros hermanos, porque de lo contrario van a haber concilios, los van a entregar en la sinagoga, los van a azotar delante de los gobernadores, le van a decir: o renuncias a tu fe o te matamos. Esa es una de las diferencias. En la gracia, que es el periodo que estamos ahora, Cristo murió por nosotros. En la tribulación, si usted quiere ser fiel a Dios, usted tiene que morir por Cristo. Esa es la gran diferencia. Hoy en la gracia, no, gracias al Señor que murió por mí en la cruz del Calvario, gracias al Señor que entregó su vida, que derramó su sangre. Pero en el tiempo de tribulación, lo mismo que hacía Pablo con la iglesia en el primer siglo. Ahora usted lo van a llevar, póngale, va a ser de las primeras cosas que van a hacer, poner a una persona encargada del gobierno en cada esquina, y esa persona va a saber quién vive ahí, quién sale, quién entra, qué es lo que hace, cuál es su religión.
Y si bueno, en el Antiguo Testamento nos dábamos cuenta nosotros que se levantaban reyes que decía: prohibido adorar a otro Dios que no sea el rey. Es decir, no son cosas nuevas, hermanos, son cosas que ya sucedieron en el pasado y las hemos visto en las Sagradas Escrituras. En ese tiempo de tribulación la gente va a decir: no, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que me pongan el sello, porque entonces está condenado. Y recuerde, condenación significa infierno. Condenación significa infierno. Ese es el tiempo de tribulación cual nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Versículo 10. Y es necesario. Esto voy a tomar un día miércoles para explicar quién va a predicar el evangelio en el tiempo de la tribulación. Pero ahorita nada más es la diferencia entre una cosa y la otra. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Claro, ese es el que es fiel y quiere morir por Cristo. Pero aquel que va a querer salvar su pellejo va a decir: ni modo usted, ¿verdad? Pónganme el sello aquí porque yo tengo hambre. Y ahí es la situación. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que sus mismos conocidos van a ir y van a decir: ¿saben qué? Mire, el señor que vio allá en aquella esquina, ese señor es evangélico, ese señor lee la Biblia, vayan a visitarlo. El hermano entregará al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por cuánta gente, de todos. Hoy en día no. Hoy en día sus amistades son la gente más pagana que usted puede conocer. Usted va y chupa con ellos y hace lo que usted quiera. En ese tiempo, dice este versículo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Porque el verdadero evangelio no es popular. El verdadero evangelio es abstenerse de un montón de cosas y no es popular hoy en día. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora, yo voy a explicar eso. Abominación desoladora está refiriéndose a que, rapidito le digo, el anticristo va a hacer un pacto con Israel. Un pacto que va a durar 7 años, ¿ok? Este es el Israel político. Porque el anticristo, usted sabe que Israel es el centro de todas las noticias, incluso en este momento. Todas las naciones quieren destruir a Israel. El anticristo hace un pacto con Israel de paz, de seguridad por 7 años, pero el anticristo quebranta el pacto. Y en medio de la tribulación, a los 3 años y medio, invade Jerusalén. Y se cree que el anticristo va a entrar al lugar santo o al lugar santísimo del templo y se va a proclamar Dios. Eso es una abominación desoladora, ¿ok? Bueno, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claro, ¿por qué? Para que no los encuentren. Versículo 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar capa. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación. Escuchen, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo habrá sido el diluvio? Piense por un instante. Años y años y años proclamando la palabra. Años y años proclamando que viene un diluvio. Y la gente se reía de Noé y de sus hijos. La gente dice la palabra del Señor, dice la Escritura, que la gente comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Eso dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que la gente vivía como si Dios no existía. Ahora imagínate diciéndole a la gente: mire, viene un día. Y la gente: no, hombre, no le hagan caso, está loco ese viejo. Nosotros sigamos chupando aquí. Ahora, comienza a llover. La gente no conocía la lluvia, porque la Escritura dice que un vapor salía del piso, del suelo, para regar las flores, las plantas. Pero la gente comienza a ver un poquito de agua. Qué bonito, mira. ¿Y esto qué es? Y sucedió una cosa bien interesante. Se cerró la puerta del arca. Y la puerta no la cerró Noé. ¿Quién la cerró?
Dios. Algunos dicen, especulan, que la razón por la que la cerró Dios es porque si lo hubiera cerrado Noé, al ver a la gente queriendo entrar lo hubiera abierto. La cerró Dios. Ahora, ¿se puede imaginar usted a la vuelta de unas horas, todos esos niños que andaban gateando, era necesario levantarlos porque las aguas habían comenzado a subir? ¿Se da cuenta hacia dónde comenzaba a caminar la gente cuando las aguas habían llegado a la rodilla? ¿Se da cuenta usted los gritos frenéticos de la gente cuando el agua llegó a la cintura? Madres, ¿qué se siente saber que está en peligro su hijo, su hija, su familia? Y el agua seguía subiendo. Yo pienso que cuando el agua llegó al pecho de la gente, todo el mundo se encontraba frente al arca. Todo el mundo gritaba, todo el mundo decía, Noé. Yo no sé si Noé podía escuchar su nombre, yo no lo sé. Pero eso debe haber sido la cosa más tétrica que jamás una persona puede haber vivido. Porque habían niños, los animales a esas alturas, hermanos, muchos de ellos habían muerto ya. Esa debe haber sido una cosa terrible, hermanos. Porque Dios había cerrado la puerta del arca. Ahora, el versículo que tenemos enfrente dice que la tribulación va a ser peor que el diluvio. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo. Y escuche, ni la habrá. Entienda por favor, el tiempo de tribulación es un tiempo de juicio de parte de Dios. ¿Juicio para quién? Para todas aquellas personas que a lo largo de todas estas generaciones han dicho, no, a mí el evangelio no, eso no va conmigo. No, yo no creo en esas cosas, pastor. No, hay otro día. No, está bonito, pero no, eso de estar metido en la iglesia todo el tiempo, yo no he nacido para esas cosas. El tiempo de tribulación va a llegar hasta lo más íntimo del alma de toda la gente, porque es juicio divino contra todos aquellos impíos que han vivido como si Dios no existiera. Ese es el tiempo de tribulación. No se puede comparar con ninguna otra cosa. Bueno, 3 posiciones teológicas con respecto al rapto. Esto es importante que usted lo sepa nada más, para aquellos que toman notas. Hay 3 posiciones teológicas con relación al rapto. La primera es la posición pretribulacionaria. La posición pretribulacionaria enseña que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Pero hay una posición que se llama mid-tribulacionaria. Esa posición mid-tribulacionaria, no me estés quitando mi sermón, papadito. Gracias, papá. Esa posición mid-tribulacionaria cree que la iglesia tiene que sufrir algo. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, pero en medio de la tribulación. Va a sufrir los primeros 3 años y medio. Y luego está la posición post-tribulacionaria, que piensan que la iglesia se tiene que quedar y atravesar por la tribulación. Y que el rapto de la iglesia sería al final de la tribulación. Personalmente considero que las personas que creen eso es porque han confundido el rapto con la segunda venida de Cristo. Harpazo es la palabra griega que se utiliza para hablar del rapto, que significa levantar de una manera drástica. Ahora, los pasajes del Antiguo Testamento que tratan sobre el día del Señor con frecuencia transmiten un sentido de inminencia, de cercanía, de expectación. Porque hay algo que hay que tomar en consideración que se llama unas profecías de doble cumplimiento. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado esto? No, hombre, si desde que yo tengo uso de razón dicen que Cristo ya viene y no viene. ¿Ha escuchado eso, verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, imagínense, se decía lo mismo. Porque en el Antiguo Testamento habían profecías de doble cumplimiento. Por ejemplo, he aquí la Virgen concebirá, Isaías o 7 o 9. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una profecía refiriéndose ¿a quién? A Cristo en el Nuevo Testamento. Pero
era una profecía que también tuvo su cumplimiento en los tiempos de Isaías. Tenía que haber una virgen ahí en el tiempo de Isaías. He aquí la virgen concebirá, dará a luz. Sí, pero esto que está pasando en este momento es una sombra de lo que va a suceder cuando Cristo viniera. Por eso es que estas palabras del Antiguo Testamento con frecuencia transmiten el sentido de inminencia. Es decir, ya va a suceder, de expectación. Ahora, por favor, mi hija linda, abusada con tus dedos, por favor, si tenés artritis, ponete las pilas ya. Quiero presentar varios versículos, pero yo no quiero que usted los busque, nada más quiero que me los pongan en la pantalla, por favor, porque solamente quiero hacer mención de ellos, pero son bien, bien importantes, para que tenga usted una idea de lo drástico, de lo duro, de lo difícil que va a ser el tiempo de tribulación. Por ejemplo, Isaías 13:6. Ahí está. Mire usted, escuche, estos versículos, le voy a presentar 1, 2, 3, 4 nada más, o 5. Son versículos que se refieren a la tribulación. Para que tenga una idea de lo duro que va a ser esto. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Así se le llama a la tribulación. El día de Jehová vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel 33. Eso es. Porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día ¿de qué? Hermanos, mi pastor, el hermano Toby, el pastor general, él siempre dijo estas palabras. Ese día se va a saber de quién son las mulas, decía él. Ese día se va a dar cuenta lo equivocado que ha estado la gente, lo equivocada que ha estado la gente. Esas personas que no, es que para mí, no, es que lo que yo creo, no, es que la Biblia no le está preguntando qué cree usted, le cuento. La Biblia no es para que usted piense lo que usted quiera pensar, es para creerla y obedecerla porque la escribió Dios. No le escribió ningún pastor, hermano. No le escribió ninguna persona que se le ocurrió poner cosas en unas páginas. Esto lo escribió Dios y esto es cierto. Su abuelo, su abuela, su tío, su tía, sus compañeros de trabajo, familiar, si no creen en Dios, hermanos, van a morir sin Cristo y el que muere sin Cristo va al infierno. Lo enseña esta bendita palabra. Hay mucha gente que dice, es que la religión es el opio de los pueblos. Yo por eso no creo en la religión, porque la religión le mete miedo a uno. Es que no, hermano, no se trata que le meta miedo a uno la religión. Es que Dios existe, Dios nos hizo, Dios nos creó y Dios puso normas, puso moralidad en este mundo. No se puede vivir sin Dios. Pero hay mucha gente que vive de esa manera. Por eso Dios dice, bueno, estamos en el tiempo de la gracia. Y hay muchas personas que dicen, Cristo nunca viene. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es paciente, esperando que la gente se arrepienta y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la razón por la que Cristo no viene, siendo paciente por la gran cantidad de millones de gente que no conocen el Evangelio, que no conocen de Jesús. Pero de que viene el tiempo de tribulación, llega. De que llega el juicio, llega, iglesia, que no le quepa duda. Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Escuchó eso? Ahí están reyes, amado mío. Ahí están capitanes de los ejércitos. Ahí están ricos. Ahí están todo el mundo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Ahí están los artistas que se ponen a hablar estupideces, que canten mejor y no se metan en teología porque no saben nada de la Biblia. Yo no creo en Dios, a Dios lo ha creado la gente. Yo acabo de escuchar a una persona decir eso. Mire, tiemblen todos, no importa quién sea, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 3:14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Ahí vamos a estar, aquellos que vamos a Israel este año con la ayuda del Señor. El valle de la decisión es el valle de Josafat. Es el valle de Armagedón, es el valle de Esdraelón, que es lo mismo.
el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y Sofonías 1:7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. El día del Señor es un día de juicio sobre todas las naciones. La ira de Dios cae sobre los pecadores. Mire, usted ha escuchado gente que dice: si Dios existe, que me mate. Vaya, te das cuenta que no me mató, entonces Dios no existe. En primer lugar, ¿quién es usted para ordenarle a Dios que haga cosas para comenzar? Y en segundo lugar, Dios no va a hacer nada porque estamos en el tiempo de la gracia. Dios dice: pobrecito. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Estamos en la gracia. Tú puedes negar al Señor una y otra vez, pero vendrá un día que será el día de Jehová, que será el juicio de Jehová sobre todas las naciones, sobre todos aquellos, hermanos, que rechazaron a Jesús, sobre todos aquellos que no han creído en Dios. No importa lo que tengan, no importa lo que sean, no importa el nivel social al que pertenezcan, no importa la raza, no importa nada, el día de Jehová viene. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Bendito sea el nombre de Dios, que la iglesia no va a estar en esa fecha. Bendito sea el nombre de Dios, que vamos a ser arrebatados antes de eso, hermano, porque yo no quiero ver eso. Isaías 2:12 dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, refiriéndose a este tiempo. Esta fue la introducción. Ahora comienza el mensaje de esta noche. Diferencias entre el rapto y la segunda venida. Se lo voy a dar rapidito, aunque no veamos los textos. La primera: en el rapto se toca la trompeta. ¿Se acuerda usted? Primera Tesalonicenses 4:15. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ok, primera, deja ver. Sí. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Ok, entonces a saber cuál es el que tengo yo aquí, mano. 16, porque el Señor mismo, eso, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces escuche, esta es una de las diferencias. En el rapto suena la trompeta. Ok, Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Ahora, fíjate, suena la trompeta y esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, es milésima de segundos nada más. Los creyentes, ojo con esto, somos los que vamos a escuchar la trompeta. ¿Ok? Ese es el rapto. En la segunda venida, ¿cómo aparece Cristo? En la segunda venida, Cristo aparece como un relámpago. Mire lo que dice Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En la segunda venida, a Cristo lo va a ver todo el mundo, porque se va a presentar. Haga de caso que se va a iluminar el cielo, hermanos, con la presencia del Señor en su segunda venida. Lucas 17:24 dice: porque como el relámpago, me gusta esa palabra, fíjese, que al fulgurar, dice. Entonces me fui a otro evangelio para ver qué quería decir, y dice: el que fulgura. Así que está bien bonito, ¿verdad? Me encanta. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. En el rapto, Jesús se queda en las nubes, en el aire. Ojo con eso, acuérdese. En el arrebatamiento, Jesús no pone su pie en la tierra, se queda en las nubes y nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Pero en la segunda venida, mire usted dónde va a poner su pie Jesús. Ahí vamos a estar en noviembre con la ayuda del Señor. Zacarías 14:1. Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré
a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es lo que se conoce como el juicio de las naciones. Todas las naciones van a venir. Acuérdese usted, hermano, de las famosas Naciones Unidas, ¿verdad? Que le llevan hambre a Israel. Entonces van a venir todas las naciones en contra de Israel por una sencilla razón. Porque después de los 3 años y medio, Israel se va a dar cuenta que Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno solo. Y van a decir, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a someter a ninguna otra religión. Nosotros tenemos a un solo Dios. Entonces viene el anticristo con todas las naciones y dice: o ustedes se someten al orden mundial o los hacemos desaparecer de la tierra. Israel, mi hijo lindo, es chiquito pero matón. Israel va a decir: pues bienvenidos, pero nosotros no vamos a cambiar de Dios. ¿Se acuerda que eso no es nuevo? Lo hemos encontrado en Daniel, lo hemos encontrado en los profetas. Si usted nos quiere destruir, destrúyanos. Te voy a meter al horno de fuego. Usted métanos al horno de fuego. ¿Qué Dios será aquel que los libre? Yo no sé si el Señor nos va a querer librar, pero nosotros no vamos a cambiar a nuestro Dios. Israel va a hacer lo mismo. Y cuando vengan todas las naciones en el valle de Josafat, en Armagedón, todas las naciones en contra de Israel, es cuando Jesucristo aparece con poder y en gran gloria, hermanos, para liberar a su pueblo. Entonces dice en este pasaje de la Escritura, versículo 2: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Oiga esto: violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿En dónde? Sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Yo me pongo a pensar, todas las veces que Jesús estuvo en el monte de los olivos sentado, hermano, bueno, es que Él es Dios, ¿verdad? Pero qué tentación de Jesús de pensar: un día voy a poner mi pie en este monte y se va a partir en dos. Y los discípulos le están preguntando: ¿cuándo van a hacer estas cosas? Porque bien me que los discípulos, ¿verdad? Dinos qué va a pasar. Imagínate que el Señor sabía esto, pero no lo decía, no lo podía decir. Y Él sabía. Es por eso que el monte de los olivos era un lugar tan especial para Jesús. Ahí oró, ahí comenzó a caminar en su burrito para hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Ahí a un ladito está Getsemaní. Era un lugar especial. Y ahora resulta que en el gran día de Jehová pone su pie sobre el monte de los olivos, y mire, se partirá por en medio hasta el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Acuérdese que en el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida nosotros venimos con Cristo. Eche un vistazo por favor en Apocalipsis 19:11. Esa hamburguesa, por favor. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, como diciendo: esta sangre, porque ustedes me mataron, ustedes me quitaron la vida. El Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales, esos ejércitos celestiales somos nosotros viniendo con Cristo. En el rapto Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida Cristo viene con su iglesia. Nosotros ya venimos con el Señor en la segunda venida. En el rapto el mundo no lo ve porque está lejos, está en el aire, está en una nube, por un lado. Y por otro lado, porque el rapto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie se va a dar cuenta de eso cuando de repente usted está platicando con alguien y ya no está la persona. Imagínate en un restaurante. Usted está en una reunión, ¿verdad? Y usted está ahí, pero usted no es creyente, y de repente ya no hay nadie. Eso es el rapto. En la segunda venida de Cristo todo ojo le verá. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mire,
y todos los santos ángeles que somos nosotros con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. Claro que sí, escuche eso. Lamentarán todo el tiempo perdido. Va a lamentar la gente, decir cómo fui tan bobo yo, que preferí el mundo, que preferí mis propias cosas en lugar de alabar al Señor. Tiempo perdido. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Verán. En la segunda venida todo el mundo le verá cuando Él venga en ese caballo blanco con poder y gran gloria. En su primera venida, la primera venida, cuando Él se hizo carne, entró en un burrito. Ahora viene en un caballo blanco con poder y gran gloria. En el rapto de la iglesia, el rapto ocurre antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo sucede después de la tribulación. En el arrebatamiento los santos vamos al cielo. En la segunda venida de Cristo se quedan en la tierra sin ser arrebatados para entrar al milenio. Ahora, 4 cosas que todo cristiano debe saber acerca del rapto, y con esto termino, que es la reflexión a la que me referí hace un rato. 4 cosas que todo cristiano debe saber acerca del rapto. El rapto es solamente para personas que son salvas por la sangre de Cristo. ¿Me escuchó? El rapto es solamente para personas que son salvas con la sangre de Cristo. No su amigo, que buena gente. No su amiga, que buena gente. No un compañero de trabajo que no mata una mosca. No, el rapto es para personas que son salvas por la sangre de Cristo. Una, Juan 3:3. Ponga atención a esta segunda porque esta es bien importante. El rapto es solamente para personas que han nacido de nuevo. ¿Qué significa eso, pastor? Que yo ya no soy el mismo que era antes. Mira, si yo digo yo soy cristiano, acuérdese de las palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo les diré, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Hacedores de maldad. Lo que ustedes han hecho es maldad. Eso es lo que han hecho ustedes todo este tiempo. Ustedes a mí no me tienen temor. Ustedes me han provocado a mí a ira. Ustedes han servido de mal testimonio a muchas otras personas. Yo no sé quiénes son ustedes. Esta es la segunda cosa que quiero que entienda. El rapto de la iglesia es para personas que han nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo es una persona que tiene un nuevo corazón. Es una persona que tiene un nuevo espíritu. Es una persona que conoce a Dios. Y como producto, como resultado de conocer a Dios, su vida ha sido transformada. Ya no somos los mismos. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque Dios nos transformó, Dios nos cambió. Esa es la segunda cosa que quiero que sepa. La tercera cosa que quiero que sepa es que cuando llegue el rapto será muy tarde para que otros se salven. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted sabe que su hijo, si usted sabe que su hija en este momento, mientras yo le estoy predicando el evangelio a usted, no son creyentes. Ahora fíjate, estoy hablando de nacidos de nuevo. Si usted sabe que su hijo, que su hija está viviendo perdidamente, que está viviendo apartado de Dios, que no está viviendo su vida como que conoce al Señor, como una persona con la que yo platicaba el día de ayer y le decía, porque yo soy creyente, ay qué bueno, ¿y dónde se congrega? No, dice, tengo como 3 años que no voy a la iglesia. Usted no es nada, le dije yo. ¿Y usted cómo sabe? Me dijo. Le dije, por sus palabras, usted me está diciendo que usted no va a la iglesia, que tiene 3 años. Y entonces usted, si la iglesia es el lugar donde nos alimentamos, ahí nos alimentamos. ¿Y usted qué? ¿Por qué no va a la iglesia? Ay, no, es que mire, cada vez se me complica. No, me cambiamos mejor de tema, hombre. Entonces, le vuelvo a repetir, ese día del rapto is gonna be too late, baby.
va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Hoy es el día para hacer una llamada. Hija, quiero que vayas a la iglesia. Hija, quiero que busques a Dios. Hijo, quiero que te acerques al Señor. Hijo, quiero que hagas eso. Hijo, hoy es el día. Porque ya el día del rapto va a ser muy tarde. Y ese versículo mal comprendido de muchas personas es que la Biblia dice: yo y mi casa. No, Señor, la salvación es individual, no por familia. Dios no va a decir: vengan los Pérez. Así no es la cosa. Cada quien le entrega su vida a Cristo. Cada quien le entrega su vida al Señor. Y esto es una de las cosas más dolorosas que pueden haber en la vida cristiana. Esto es doloroso. Jamás se me olvida a mí ese día que estuve predicándole a unos misioneros aquí en Canadá. Y pasaron algunos misioneros al frente a pedir oración, a rogar que sus hijos que habían nacido en the mission field, como le llaman ellos, en el lugar donde estaban trabajando como misioneros, hoy en día no se congregan aquí en Canadá. Es triste. Eso es uno de los temores más grandes que yo tengo. Mire, hermano, el problema de Canadá no es la agenda que tienen cualquier grupo que sea, pues va. No, hombre. Mire que los ateos, no, eso no es. ¿Sabe cuál es el peor problema que tenemos nosotros los evangélicos? El materialismo. ¿Sabe cuál es el peor problema que tenemos aquí? Es ser amantes del placer. Eso es. Se va a ir al infierno más personas por ser amantes del placer que por no creer en Dios. Porque ser amantes del placer quiere decir que su placer es antes que el Señor. Entonces nosotros estamos más dispuestos a darle de comer a la carne que darle de comer al espíritu. Y ese es el problema que existe aquí. Porque cuando yo comienzo a hacer eso, mi hija linda, usted se va a un antro de perdición un fin de semana y lo disfruta y le gusta. Y usted se va a otro y lo disfruta y le gusta. Y usted se va a otro y lo disfruta y le gusta. De repente, cuando menos sienta, no le hace falta el evangelio. No, hombre, y el diablo le va a poner ahí a alguien que le invita: hey, vamos y vamos y vamos y vamos. Cuando menos siente usted, una vez al año lo vamos a tener aquí. Me encontré con una pareja. Él no es nada, pero ella nació en el seno de esta iglesia. Mire usted esta conversación o esta situación. Le dije: mamacita, le digo, tanto tiempo sin verte. Mira que estamos hoy a 24, es ahora, 24 de julio. Tanto tiempo sin verte. Y me dijo ella: si ahí estuve para Navidad. Así me dijo: si ahí estuve para Navidad, pastor. Le dije: ah, es cierto. Wow, perdóname. Tú mereces una disculpa. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día and follow me, y sígame. El apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Con Cristo. Le hago así porque ahí está una cruz allá atrás, ¿ok? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y sabe qué dice más? Ya no vivo yo. Es decir, aquellas cosas. Mire, yo le he dicho a usted, a mí me gusta un montón de cosas del mundo, ¿verdad? Que me llaman la atención. Me llaman la atención. ¿Ok? Pero como yo sé que es un problema, yo me mantengo lo más alejado que yo pueda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya conozco el evangelio, ya conozco a Dios, ya sé cómo son las cosas. Entonces no le voy a andar buscando tres patas al gato. ¿Para qué? Hombre, si ya sé que tiene tres, ¿para qué le voy a andar buscando eso yo? Si ya sé que si yo voy ahí me voy a meter en un lío. Si ya sé que si yo, cualquier cosita, lo que hablábamos hace unos días con la sabiduría, que es la habilidad de entender que todas mis acciones traen una consecuencia. Entonces, como creyentes que somos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces yo entiendo esta situación. Primera cosa,
de 4 que quiero que entendamos. El rapto es solamente para personas que son salvas por la sangre de Cristo. El rapto es solamente para personas que han nacido de nuevo, no que son simpatizantes del evangelio, no que les gusta el evangelio, sino que son nuevas criaturas. Es decir, diferentes de como eran antes. Ya no hacen las cosas que hacían antes. Ahora han sido regenerados, han sido santificados, han sido justificados por la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En tercer lugar dije, cuando llegue el rapto será muy tarde para pensar en nuestros seres queridos. Mi abuela, mi tía, mi mamá, mi primo, mi prima, mi hermano. Le voy a decir, es hoy, es ya, es en momento. Y en cuarto lugar, el rapto, Filipenses 4:7 lo presenta de esta manera. Perdón. Yo creo que es segunda de Timoteo 4:7. A ver, sí. Ese es en cuarto lugar. El rapto es para personas que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera y que hemos guardado la fe. Es decir, yo tengo aquí, el rapto es solamente para los que han permanecido fieles al Señor. Yo conozco, hermano, si es que tengo 140 años en esta iglesia, pues así siento yo. Tengo 30 y pico de años. Yo conozco cientos de personas que estuvieron sentados ahí. Ahí estuvieron sentados. Cuando yo me los encuentro por la calle, no, el espíritu de Albert Einstein renació en ellos. No, pastor, hay un señor que cuando vino en chancletas andaba, en sandalias andaba. Ahora ya es gerente de un lugar donde reparan vehículos y esto y lo otro. Y me estaba contando, hasta su manera de hablar ha cambiado él. Y él estuvo aquí. Mientras él hablaba con esa soberbia y con ese orgullo, yo me acordaba que nosotros le dábamos el pan que nos regalaban a nosotros el Starbucks allá enfrente para su familia cuando estaba recién llegado. No, pastor, no, nosotros, mire, al principio cuando uno viene a este país, muchas gracias por la gran labor que ustedes están haciendo, pero esas cosas ya no son para nosotros, pastor. Ya mi hijo es grande, ahora mi hijo es gerente de no sé qué. Ah, bueno, pues. Entonces ya usted tomó a Dios y le dijo, gracias porque nos ayudaste cuando llegamos, pero ya no te necesitamos. Thank you, bye. Sin Dios no se puede vivir. Y el rapto es para personas que permanecen firmes y fieles al Señor bajo cualquier circunstancia. Enfermos o sanos, en prosperidad o acabados, felices o desgraciados, solteros o igual lo que dije hace un ratito, sea como sea, firmes y fieles. Con la pérdida de algún ser querido, firmes y fieles. Con una enfermedad terrible, firmes y fieles. Nos quitaron el trabajo, firmes y fieles. Firmes y fieles. Nos rechazaron nuestra petición para quedarnos en este país, firmes y fieles. Porque el rapto es para aquellas personas que han peleado la buena batalla, que han acabado la carrera y que especialmente han guardado la fe. Oremos, demos gracias al Señor. Padre querido, estas palabras que están escritas en este libro sagrado son tan reales y verdaderas. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Cada jota, cada tilde tendrá cumplimiento de las sagradas escrituras. Y nosotros, tus hijos, las creemos con el alma, Señor. Sabemos que esta palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos que esta palabra penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que esta palabra bendita es tu palabra, Señor, es el hálito de vida. Y que todas estas cosas que parecen una locura para los que se pierden, para nosotros es sabiduría de Dios.
Bendito sea tu nombre, Señor. Qué privilegio poder llamarte Padre. Qué privilegio poder llamarte Abba Padre. Qué privilegio poder decir, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, soy salvo. Bendito sea tu nombre, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Alabado seas por los siglos de los siglos, Señor. Permite que podamos atesorar estas palabras que hemos escuchado en esta noche en nuestro corazón y que podamos regresar a escucharlas una y otra vez. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Este es un buen momento para decirle: Señor, te necesito, ven a mi corazón, ven a mi vida. Gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por entregar tu cuerpo y derramar tu sangre en ese Calvario. En este día yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, yo le invito, póngase de pie, levante su mano. Déjenos orar por usted y con usted. Venga Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por pensar en mí. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice tu pueblo, llévanos con bien. Nos gozamos de esta palabra lindísima y maravillosa que nos da esperanza y nos pide que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. No hay comidita hoy, ¿verdad, brother? Qué barbaridad, hombre, nos tienen mal acostumbrados. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. Nos miramos, bueno, un día de esto. Bendiciones.